Bueno, bienvenidos. En el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la electricidad, ¿sí? Conceptos básicos sobre electricidad. Bien, la electricidad es un fenómeno que está asociado al movimiento y flujo de los electrones de un átomo a través de un elemento conductor. Ahora bien, ese movimiento es posible solo si a dicho conductor se le aplica una fuerza especial llamada fuerza electromotriz. Un dispositivo eléctrico aprovecha la energía o potencia que que le suministra una carga eléctrica para ejecutar un trabajo mecánico, producir luz o calor. La materia. La materia es todo aquello que podemos ver, sentir, medir o usar y que ocupa un lugar en el espacio. Esta existe en tres estados físicos: sólido, líquido y gaseoso. Elementos y compuestos. Independientemente del estado que se encuentre, la materia está constituida por formas aún más básicas cada vez más pequeñas. A estas partículas se las llama moléculas. Es un término usado para designar la parte más pequeña de cualquier compuesto que conserve sus propiedades físicas y químicas. A su vez, las moléculas están compuestas por elementos aún más pequeños llamados átomos. Cuando una sustancia contiene átomos de un solo tipo, se le denomina elemento, y a la sustancia que contiene átomos de dos o más tipos se le llama compuesto. Los átomos, ¿sí? El átomo está compuesto por tres partes básicas: electrones con carga negativa, protones con carga positiva y los neutrones sin carga. Los electrones giran alrededor del núcleo en orbitales o niveles de energía. Los protones y neutrones se encuentran dentro del núcleo. Aunque los átomos de un elemento son diferentes de los átomos del resto de los elementos, cada uno tiene las partes básicas que permiten que los átomos de un elemento se unan con los átomos de otro elemento o se combinen. Este comportamiento de los átomos son las bases de la electricidad. Debido a que la cantidad de protones en el núcleo de un átomo es igual a la cantidad de electrones que giran alrededor de él, puede decirse que un átomo está en equilibrio constante, ya que la suma de sus cargas es igual a cero. Bajo determinadas condiciones, el átomo puede perder o ganar electrones. Es decir, los electrones, ubicados en la última capa del átomo, pueden desprenderse por la acción del calor o unirse a otro átomo debido a una reacción química. Un átomo o un grupo de átomos que pierde o gana electrones se carga eléctricamente y se llama ion. El ion puede tener carga positiva si pierde electrones y carga negativa si los gana. Esta pérdida y ganancia de electrones se reconoce como desequilibrio atómico y se manifiesta como energía eléctrica. La ley de cargas, también conocida como ley de Coulomb, afirma que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. En esta pantalla estamos viendo, ¿sí? Hay una serie de átomos en donde se ve que los electrones se van moviendo o se van desplazando de un átomo a otro, creando ese movimiento de cargas que sería la corriente eléctrica. Corriente eléctrica o intensidad de corriente. ¿Qué es la corriente? Es la circulación de los electrones a través de un material conductor. Su unidad de medida es el ampere. Y bueno, para poder entender su funcionamiento es necesario recordar que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Así, nos es fácil comprender que para crear corriente eléctrica en un circuito se necesita una carga positiva en un extremo y una carga negativa en el otro. De esta manera, el electrón libre de un átomo que esté cerca del extremo positivo será atraído por la carga positiva. Cuando el electrón abandona su capa de valencia, la última capa, se desplaza hacia la carga positiva y el átomo queda desequilibrado o desestabilizado. Queda cargado positivamente. Los electrones de los átomos cercanos se desplazan hacia el extremo positivo del circuito, atraídos por las cargas negativas en el otro extremo. El resultado es un flujo de corriente controlado que seguirá fluyendo mientras se agitan las cargas positivas y negativas en los extremos opuestos del circuito. Existen diferentes tipos de corriente o dos tipos de corriente, que es la corriente alterna y la corriente continua. Bueno, la intensidad de corriente, dijimos que la unidad de medida era el amperio. Tenemos múltiplos y submúltiplos. En el caso de los submúltiplos tenemos el miliampere o miliamperio, microamperio.
1 ampere equivale a 1000 miliamperes. 1 miliampere equivale a 0,01 ampere. 1 ampere es 1.000.000 de microampere. Un microampere es 0,0001. Ahí está el error. Es la B corta no iría, sino que iría una A. Es ampere. El aparato que es capaz de medir la intensidad de una corriente eléctrica se llama amperímetro y se conecta en el circuito en serie. Es decir, de manera que la corriente eléctrica pase en su totalidad por él. El circuito debe estar funcionando. Habíamos hablado de que había diferentes tipos de corriente. Una era la corriente alterna y la otra la corriente continua. La corriente alterna es aquella corriente eléctrica en la que los electrones viajan primero en un sentido y posteriormente en otro. Por esto, el voltaje y la polaridad del circuito cambian constantemente. La corriente directa o continua es aquella corriente eléctrica en la que los electrones viajan siempre en una sola dirección. Ejemplo de ella es la que proporcionan las pilas, los acumuladores, los eliminadores. Debido a que la corriente eléctrica puede presentar o no variaciones en su voltaje, se le divide en 3 categorías: continua, variable y pulsante. ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para la circulación de corriente eléctrica? Que tengamos una fuente de fuerza electromotriz, como por ejemplo una pila, una batería, un generador o cualquier otro dispositivo capaz de bombear o poner en movimiento las cargas eléctricas negativas cuando se cierre el circuito eléctrico. Un camino que permita a los electrones fluir interrumpidamente desde el polo negativo de la fuente de suministro de energía eléctrica hasta el polo positivo de la propia fuente. En la práctica ese camino lo constituye el conductor o cable metálico, generalmente que es de cobre. Necesitamos una carga a un elemento de consumo conectado al circuito que ofrezca resistencia al paso de la corriente eléctrica. Se entiende como carga a cualquier dispositivo que para funcionar consuma energía eléctrica, como por ejemplo una lámpara para alumbrado, el motor de cualquier equipo, una resistencia que produzca calor, calefacción, cocina, secador de pelo, etc. O un televisor o cualquier otro equipo electrodoméstico industrial que funcione con corriente eléctrica. Resistencia eléctrica. Decimos que es la oposición al paso de la corriente, el paso de la energía, y esta oposición al flujo de corriente provoca que la energía eléctrica sea transformada en calor o movimiento. Todos los materiales conductores cuentan con cierta resistencia a la corriente. La unidad de medida es el ohm, que se representa con la letra griega omega. Ahí tenemos una tablita donde tenemos el símbolo omega, que es el símbolo de resistencia, su unidad básica es el ohm, y tenemos los múltiplos y submúltiplos que generalmente son los más utilizados. ¿Sí? Ahí tenemos un pequeño, en la imagen, tenemos nuestra corriente de electrones, pero no llegan a pasar todos estos electrones a través del material. ¿Por qué? Porque hay algo que se le opone, ¿sí? Porque no permite que toda la corriente pueda llegar a circular. Bueno, el voltaje es la fuerza o presión necesaria para impulsar una corriente de electrones a través de un conductor. Es decir, el voltaje es una forma de energía y su unidad de medida es el voltio. Existen dos tipos de voltaje, el de corriente directa y el de corriente alterna. Comparando con el término de voltaje con un circuito hidráulico, la tensión correspondería a la presión que se aplica a un fluido para que éste se desplace por un conducto. La tensión aparece en los circuitos eléctricos bajo dos formas distintas. Fuerza electromotriz inducida es la tensión que genera una fuente de energía eléctrica, tal como puede ser una batería o un generador. O la caída de tensión, que es la tensión que se pierde en los receptores, en los elementos que tenemos conectados. La unidad de medida de la tensión o voltaje o diferencia de potencial dijimos que era el voltio. Tenemos diferentes múltiplos o submúltiplos: megavoltios, kilovoltios, milivoltio, microvoltio. ¿Sí? Acá tenemos las equivalencias. El aparato que es capaz de medir la tensión se llama voltímetro y se conecta en paralelo con el circuito cuya tensión se quiera conocer. Dicho de otra forma, los bornes del voltímetro deben unirse a los dos puntos entre los que existe diferencia de potencial o tensión
que se quiere medir. Tenemos el voltaje de corriente directa y el voltaje de corriente alterna. El voltaje de corriente directa, este tipo de voltaje viaja en una sola dirección o sentido, tiene polaridad, es decir que podemos identificar su parte negativa y la parte positiva. También se dice que es de forma directa. El voltaje de corriente alterna, podemos decir que este tipo de voltaje viaja en ambos sentidos en un circuito, tiene forma de función senoidal y es variable. Debido a esto, no se puede identificar el polo positivo ni el negativo. Diferencias entre alta, baja y media tensión. Alta tensión se emplea para transportar altas tensiones a grandes distancias, desde las centrales generadoras hasta las subestaciones de transformadores. Su transporte se efectúa utilizando gruesos cables que cuelgan de grandes aisladores sujetos a altas torres metálicas. Las altas tensiones son aquellas que superan los 25 kV. Media tensión son tensiones mayores de 1 kV y menores de 25 kV. Se emplean para transportar tensiones medias desde las subestaciones hasta los bancos de transformadores de baja tensión, a partir de los cuales se suministra la corriente eléctrica a las ciudades. Los cables de media tensión pueden ir colgados en torres metálicas soportados en postes de madera o cemento o encontrarse enterrados como ocurre en la mayoría de las grandes ciudades. Baja tensión son tensiones inferiores a 1 kV que se reducen todavía más para que se pueda emplear en la industria, el alumbrado público y el hogar. Las tensiones más utilizadas en la industria son 220, 380 y 440 volt de corriente alterna y en los hogares entre 110 y 220 volt dependiendo el país de residencia. Bueno, espero que el vídeo les haya gustado y les haya servido. Si es así, por favor, bueno, denle like al video y compártanlo si les pareció bueno. Hasta luego.